En educación inclusiva, ¿por qué nosotros tomamos esta prioridad? Porque también lo conversamos con nuestro presidente y él, como es un educador por muchísimos años, décadas de años al frente del sector, él ve que solamente el gobierno se preocupa por educación básica regular y siempre todos tenemos educación básica regular, pero nosotros también tenemos educación básica especial y que de paso acá, y justo las visitas nos ayudan, no tenemos ninguna institución de educación básica especial, así que directora de UGEL, es urgente que nosotros creemos una escuela de educación básica especial acá en la provincia de Julcán, que es una provincia que ha estado muy abandonada por la venia de nuestro gobernador. Entonces hemos comprado material para todas nuestras instituciones educativas de educación básica especial, material Montessori que no lo tienen ni siquiera las instituciones educativas privadas.